Amén. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar con ustedes acá, un sábado más acá en Conexión. Esta semana en Guatemala se conmemoró lo que es una celebración, bueno, realmente un tanto atípica. Es el Día del Padre. No se celebra tanto como el glamour que se le da al Día de la Madre, pero sí, se celebra. En mi caso, yo cuando tenía a mi viejito, a mi papá, me gustaba celebrarlo, me gustaba sacarlo a comer, su comida favorita, una comida de pollo muy famosa aquí en Guatemala. Pues tenía la costumbre de llevarlo a comer y me gozaba pues llevarle a mi papá a comer para ese día. Ahora que ya no lo tengo, pues aún me gusta llevar a mi mamá a comer. Ahora no podemos por estos días que tenemos de pandemia, no pude sacar a mi mamá a comer para ese día, pero me gocé, la llamé, me alegré con ella también y pude compartir un momento muy especial. Además, esa semana también yo tenía la bendición de que mi papá cumplía un año más de vida. Y justamente ese día de que era el cumpleaños de mi papá, tuve el privilegio de pedir la mano de mi esposa, de mi amada esposita. Ese día fuimos a la casa de mis suegros con mis papás y pues pedimos la mano y tuve la bendición de tener un regalo yo también ese día. Pues ese día pues nos pusimos ya de acuerdo con mis suegros y todo para poder casarnos con mi esposa. Amén. Quería entrar en eso antes de empezar con la prédica. Ahora sí, vamos a poner este tiempo en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo para empezar como debe ser. Padre amado, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar acá en conexión un sábado más. Un sábado donde te podemos y te queremos dar la gloria a ti que tú la mereces únicamente, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre y son grandes para con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor Jesús, y te agradecemos por este tiempo que tú nos das en conexión este sábado, Señor. Queremos, Señor, que tú nos bendigas y tú nos hables a través de tu palabra. Regocíjate en medio de la alabanza y de lo que tu pueblo va a recibir también el día de hoy y como tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema que les quiero compartir el día de hoy es el Padre de misericordia. Nosotros tenemos un Padre que es sumamente misericordioso, mis amados hermanos. Es un Padre que estuvo dispuesto a dar la vida de su único Hijo en rescate de cada uno de nosotros. Y pues lo hemos visto a lo largo de la palabra de Dios. Vimos aún cuando Adán y Eva habían en el Génesis habían cometido pecado, nuestro Padre Celestial, Él tuvo misericordia de ellos. Y cuando ellos pecaron, Él vino y sacrificó una oveja y les dio las pieles a ellos, pero derramaron sangre. Les dio una propiciación por su pecado. Amén. Más adelante vemos cuando los judíos estaban presos en Egipto y los egipcios los hacían sus esclavos. Dios, por su gran misericordia, Él vino y los sacó con brazo fuerte de Egipto. Es cierto, vimos las 10 plagas y todo lo que pasó en Egipto y al final Dios los sacó de ahí. También incluso los carros del faraón, como hasta lo hemos cantado, echó a la mar. Los carros del faraón, sí, echó a la mar a los carros del faraón. ¿Por qué? Por amor a su pueblo, por la misericordia que él tenía con el pueblo de Israel. Más adelante vemos cuando ya estaba Josué con el pueblo de Israel, también él estuvo presente en esto. Y con ellos lo que él hizo fue grande. ¿Por qué? Porque a un pueblo que era tan pequeño le permitieron conquistar a las naciones que estaban a su alrededor. Esas naciones realmente era una promesa que tenía el pueblo de Israel. Era la promesa que ellos tenían que iban a hacer de ellos. Canaán era la tierra prometida. Amén. Derribaron las murallas, no por ellos, fue porque estaba con ellos el Dios de misericordia. Amén. Vemos más adelante el transcurso de todo lo que es el Antiguo Testamento y vimos a Dios obrando en gran manera para con el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan los jueces? Justamente los jueces es algo impresionante, mis hermanos, porque vemos a un Gedeón, vemos a un Sansón, vemos a una Débora, entre otro montón de jueces más que existieron. Y cada uno de ellos eran utilizados por Dios para venir a rescatar al pueblo de Israel cuando ellos se encontraban en alguna dificultad, en alguna situación difícil. Dios proponía o enviaba a un juez que los juzgaba a ellos y les ayudaba a triunfar. Vemos también más adelante en la palabra de Dios que hubo un tiempo de silencio, fueron 400 años
Después de Esdras no hubo un periodo intertestamentario donde no hubo aparentemente palabra de Dios. Pero justamente al culminar los 400 años fue donde la promesa se cumplió. ¿Por qué la promesa se cumplió? Lo que se nos anunció en el Antiguo Testamento, en Isaías y en Jeremías, que iba a venir el Hijo de Dios, se cumplió. Nació nuestro Redentor. Y fue del cual, un versículo clave en esto es el que todos conocemos. Dice que porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo en rescate de todos nosotros. ¿Te recuerdas de Juan 3:16? Sí, te recuerdas, yo sé que sí. Este versículo es clave porque estamos viendo el amor de un Padre que tuvo misericordia por un pueblo pecador, por cada uno de nosotros. Y esta parte que te dije ahorita nos hace énfasis a lo que decía Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se nos mostró el protoevangelio allá. También te lo explicaban otras veces anteriores aquí en Conexión. Pero no vengo a predicarte del protoevangelio el día de hoy, ni te estoy hablando de esto, pero estoy dejándote claro la misericordia de Dios que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Pero hoy en día nosotros tenemos un gran privilegio, mis hermanos. ¿Cuál privilegio tenemos? Tenemos el privilegio de poderlo llamar Padre. Ya no solo lo podemos ver como lo veían en el Antiguo Testamento, que ellos ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. Ellos, ¿y quién te envió? Diles que me envió el Yo Soy, o el Señor, o cualquier clase de nombre le ponían. Pero no se atrevían a decirle papá, no se atrevían a decirle Padre. Nosotros hoy le podemos decir, papito lindo, te amo con todo mi corazón. Porque Él nos ha dado ese privilegio, porque nos adoptó a nosotros como sus hijos. ¿Qué privilegio tenemos, mis hermanos? El ser llamados hijos de Dios. Amén. Ya me estoy extendiendo ahí solo la introducción. Perdón. El día de hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 21. Y creo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros ahí. ¿Ya la encontraste? Qué bueno, mi hermano. Esa historia, si tú la miras en tu Biblia, dice el hijo pródigo. Pero no nos vamos a enfatizar en el hijo el día de hoy. Realmente, para mí marca más mi corazón lo que hizo el Padre. Amén. Dice el versículo 11. Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo, gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando empezó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y un hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. El joven le daban ganas de comer, aunque sea la comida que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos de su padre, corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Amén. Detengámonos ahí, mis amados hermanos. Esta historia, como les dije, ustedes la conocen muy bien. Es la historia que todos comúnmente decimos, el hijo pródigo. Pero hoy vamos a enfatizarnos en algo más precioso y más poderoso que el hijo. Que el hijo que se nos menciona acá en esta historia.
vemos realmente el énfasis que quiero hacer es en el padre. El papá sabía cómo era el hijo desde que estaba pequeño. ¿Sí? Como todo padre, como somos nosotros. Yo conozco a mis hijos y los conozco muy bien. Conozco qué les agrada, conozco qué les desagrada. Y conozco cómo son sus corazones de ellos. El padre me imagino que también conocía a su hijo, cómo era. Y cuando su hijo decidió irse, este padre estuvo, me imagino, desconsolado en la ventana, va de ver a su hijo si ha regresado. O quizá cuando el hijo iba aún de camino, el papá estaba, ojalá se regrese mi hijo, yo lo amo. Yo no quiero que mi hijo vaya a sufrir. Yo no quiero que mi hijo sufra. Y me imagino ver al papá todos los días a ver a la ventana si ya venía su hijo. Y cuando lo vio venir ese hombre, no sé cuánto tiempo pasó, si fueron días, si fueron meses, si fueron años, no lo sé. No lo relata la historia. Pero imagínate que hayan sido años y todos los días el Señor salir a la ventana y ver si su hijo regresaba. Se oye conmovedor, pero es lo que tu Padre Celestial hace contigo todos los días, esperando a ver si cada uno de nosotros regresamos hacia Él y le decimos, papá, perdóname, aquí estoy nuevamente. Vamos al punto número 1, mis hermanos. Perdón. El punto número 1 es el interés por las cosas materiales. Vamos a hacer énfasis en lo que está en el versículo 11 y 12 de nuestro texto base. Y dice así, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. Y nos detenemos ahí un momentito. Te quiero leer lo que había escrito por acá. Dice, en nuestro contexto es muy fácil ver a los padres que se han esforzado para dejarles algún tipo de herencia a sus hijos. Pues es común escuchar, no quiero que ellos pasen lo que yo pasé cuando tenía su edad. Entonces los padres les dejan a sus hijos algún tipo de posesión o algún bien material que les pueda ayudar a sus hijos a paliar la situación de vida que tengan. Pero no es muy común ver a los padres heredar a los hijos aún en vida. No digo que no sea posible, sino que no es normal. Quise ver qué era encontrar la definición exacta de herencia y me fui al diccionario de la Real Academia y nos dice conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir, oí lo que dice que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Es decir, al morir la persona, esta persona podría tomar posesión de los bienes. Como te digo, no estoy diciendo que no está bien que los hereden en vida, no me quiero meter a ese tema. Pero ok, es cuando los papás morían, que iban a ser heredados. No me malentendas, no quiero decir que el hecho de que tú recibas una herencia es malo, tampoco. El tema no viene a esto, va al interés de los bienes materiales muchas veces que le ponemos y no a lo que realmente es importante, a las cosas de arriba. Amén. Un ejemplo tenemos en Lucas capítulo 9, versículo 59, en la traducción viviente. Y dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Tú me podrás decir, mira hermano, pero ahí no me está diciendo nada de herencia. Claro, no te está diciendo nada de herencia literalmente, pero mira el contexto de lo que rodea esto. O lo que sucedía cuando alguien decía ese tipo de expresiones en el pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando alguien decía que quería primero enterrar a sus padres, lo que quería decir es que esta persona quería recibir primero la herencia de lo que iba a recibir de los bienes de su papá, antes de poder seguir a Jesús. O sea, la mirada de este joven no estaba siquiera en las cosas de arriba, estaba puesta primero en su herencia, en los bienes materiales, que en Jesús. Y ahí está el error. Por eso te digo, no quiero decir que los bienes que Dios te pueda dar sean malos, no. ¿Por qué? Oí lo que te dije, lo que Dios te puede dar. Él te puede prosperar, y te puedes prosperar mucho. Pero primeramente tenemos que buscarlo a Él. Amén. Y seguir lo que Él tiene para con cada uno de nosotros.
Eso justamente te lo voy a leer ahorita en lo que es Mateo 6:33 en la versión Reina Valera, que es una versión que todos tenemos, la versión 60, y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Todas serán añadidas. Pero te está diciendo, mas buscad primeramente el reino de su justicia. Nuestro pastor general nos ha enseñado algo. Cuando la Biblia te lo dice una vez, hay que poner atención. Pero si ya te lo dice en 2 ocasiones, hay que prestar más atención. Esta misma expresión nos la dijo Jesús o nos es revelada también en lo que es Lucas capítulo 12, versículo 31. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar a Dios primero que todas las cosas. Tenemos que buscarlo a Él. Sobre todo lo que podamos tener, buscarlo a Él. Buscarlo de todo corazón. Entregarnos a Él en cuerpo y alma. Porque Él nos ha amado. No podemos ganarle a Él en amor. No podemos decir, yo le demostré a Dios que lo amo más que Él mismo me amó a mí. No, jamás. Él le entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hizo, mi amado hermano? Porque tuvo misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Buscarlo. Y buscarlo de todo corazón. Amén. Dice, esto es lo que realmente debemos hacer. Primero, buscarlo a Él sobre todas las cosas. Él debe ser el primero en nuestras vidas. Él es nuestra prioridad en nuestras vidas. No hay nada sobre Él, ni las riquezas, ni las herencias. Nada puede estar sobre Él. Nada. Él es nuestro soberano. Él es el Dios todopoderoso que se dignó en voltearnos a ver a nosotros y tener misericordia de nosotros. Amarlo es lo menos que podemos hacer. Amén. No a las riquezas, no al interés material, a Él. Punto número 2. Las malas decisiones en la vida. Todos como humanos cometemos buenas y malas decisiones. O tomamos buenas y malas decisiones. Pero está en nosotros muchas veces el tomar una decisión correcta. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice, a los pocos días el hijo menor vendió todo lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá decidió darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. El joven empezó a pasar hambre. ¿Oí? Empezó a pasar hambre. Se había acabado todo lo que él tenía. Entonces buscó trabajo. Y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. El joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que él alimentaba a los mismos cerdos. Pero nadie le daba. Esto me lleva solo a decirte que las decisiones que tomamos en la vida nos afectan en nuestro futuro, sean buenas o sean malas. Por ejemplo, veamos lo que nos dice Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Es una parábola que creo que nos va a venir muy bien al caso. Dice, en la versión Reina Valera, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas con él, entraron con él a las bodas y se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió:
de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Ahí viste un claro ejemplo de tomar buenas decisiones. Las 10 o ambos grupos tuvieron la oportunidad de poder prepararse con tener el aceite para la noche, para el tiempo que tuvieran que estar. Las 10 tuvieron la misma disposición para hacerlo. Pero unas tomaron la decisión y las otras no. ¿Qué pasó? Las que se prepararon con el aceite pudieron entrar con el esposo y celebrar. Las otras no. Ellas dijeron, vamos a ir. Bueno, las mandaron a comprar porque querían que las otras que sí se habían preparado les dieran un poquito de aceite. Y las mandaron a comprar. Cuando esas quisieron venir, les cerraron la puerta. Las decisiones marcan nuestro futuro. Ellas decidieron descansar, decidieron hacerse las locas, como bien lo dicen por acá, y no quisieron ser atentas, ser sensatas, ser precavidas y cuidar del aceite que tenían que tener para esa noche. Las decisiones les afectaron a ellas el resto de su futuro. Pero también vemos el ejemplo más adelante, siempre en esa misma, no se los quiero leer porque es muy largo, pero hay una parábola también de los talentos. Y se las quiero relatar nada más. En esta parábola de los talentos nos hablaba el Señor Jesús de que a uno le fueron entregados 5 talentos, a otro le fueron entregados 2 talentos y al último le fue dado solo 1 talento. Mi hermano, ¿pero qué tiene que ver esa parábola de los talentos con de tomar decisiones? Sí tiene que ver mucho. Porque vino el de 5 talentos y se esforzó, trabajó, puso a trabajar ese talento que le dieron a él. Y cuando vino su señor, ¿qué pasó? Este que tenía 5, ahora tenía 10 talentos. Se esforzó. Se pudo multiplicar lo que tenía. ¿Qué pasó con el que tenía 2? Lo mismo, este los puso a trabajar y los 2 talentos se convirtieron en 4 talentos. Y el que tenía 1, ¿qué hizo? No, yo conozco que mi señor es un hombre que cosecha donde no hay, y así. Empezó a relatar que su señor era un hombre poderoso y tuvo miedo, y por lo cual vino y enterró el talento. No lo puso a trabajar, no lo metió al banco. Cuando vino su señor y le pidió cuentas de ese talento que le había dado, le dijo, Señor, yo sé que tú eres un Dios fuerte, que tú eres un hombre fuerte y que cosechas donde no hay. Y le empezó a decir todo, lo halagó. Y le dijo el Señor, si sabías que yo era así, ¿por qué no fuiste prudente y pusiste mi dinero o mi talento en el banco para que éste se multiplicase? Era una forma fácil de ganar el dinero entonces, ponerlo en un lugar donde pudiera ganar intereses. Tal vez no se iba a multiplicar al doble, pero hubiera entregado que sea 1,5. Hubiera ganado algo más. O quizás si se hubiera multiplicado hubiera tenido 2 talentos cuando su señor viniera. Los que fueron prudentes tuvieron aún más. Pero el que no fue prudente, el talento que le había sido dado se le fue quitado y se le fue dado al que tenía aún más. ¿Qué te quiero decir con esto? Nuestras decisiones marcan nuestro futuro. Las decisiones que tomamos nosotros van a determinar qué es lo que va a pasar más adelante en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones? Teniendo la palabra de Dios con nosotros. Se los he recalcado yo por todos muchos sábados ya, mis hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que vivir en comunión con nuestro Señor. Tenemos que cada día podernos sumergir más en su presencia y buscarlo a Él sobre todas las cosas. Sí, es que tenemos que hacerlo, tenemos que enamorarnos de nuestro Señor y conocerlo cada día más. Es la única solución que podemos tener en nuestras vidas. Amén. Vamos a nuestro punto número 3. Reconocer nuestro error. Reconocer nuestro error. Es algo que nos corresponde, mis hermanos y hermanas. Cuando nosotros fallamos, es reconocer ante nuestro Señor que hemos fallado. Y decirle, como le decía el hijo pródigo o el hijo menor al padre, he fallado. Yo reconozco que he fallado. Vamos a leer lo que dice nuestro texto base.
Lucas capítulo 15, versículo 17 al 21. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que deseen. Y yo aquí estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. Y el joven comenzó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Sí, eso es fuerte, la verdad, el ver la actitud del papá. Imagínate nada más. El hijo iba con mucha riqueza, o sea, el papá le dio la mitad de su herencia, le dio lo que le correspondía. Se lo fue a matar, no sé en cuánto tiempo. Supongo que tuvo muchos amigos cuando anduvo divagando, anduvo molestando por todos lados, anduvo desperdiciando el dinero, derrochando todo el dinero que no le había costado. Pero cuando ya no tuvo dinero, sus amigos lo tuvieron que haber dejado. Lo dejaron sin nada. Ya nadie lo quiso apoyar. Luego se fue a cuidar cerdos. Ese hombre estaba sucio, maloliente. Un cerdo es rico, pero no huele muy bien cuando está en vida, digo. Ya cuando ya está destazado es sabrosísimo. Pero un cerdo en la cocheriza donde el cerdo vive tiene un olor bastante fuerte. Y por consiguiente los que los cuidaban, los que lo limpian, también tienden a estar así. Y si él dejó el trabajo y agarró camino para la casa de su papá, ¿cómo venía este hombre? Venía sucio. Venía sucio. Al papá no le importó. No le importó cómo venía su hijo y lo fue a abrazar. Me imagino que el papá se había llenado de tanto amor y lo vio y, hijo, yo te amo. Qué bueno que hayas regresado a casa. Este día lo estuve esperando desde el primer momento en que tú saliste. Así hace nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros, mi amado hermano. Así hace Él cada día con nosotros, cuando cada uno de nosotros, cuando nos arrepentimos y venimos a Él. Él nos estaba esperando con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos arrepintiéramos y cambiáramos nuestra vida. Porque nos ama. Porque nos ha amado con amor eterno a cada uno de nosotros. El triunfo de este hijo fue el haber aceptado su error y regresar a casa. Ese fue el triunfo más grande que él pudo haber tenido, el aceptar su error y volver a casa con su papá. Me gusta lo que dice el resto de la historia del hijo pródigo. El versículo 22 al 24, siempre el mismo texto que teníamos, ya no está dentro del base, pero queremos leerlo, ahí lo vamos a agregar. Dice el versículo 22, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre lo llamó a sus sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Le quitaron todo lo sucio que traía. ¿Oíste que te estaba relatando que el muchacho trabajó con los cerdos? Venía sucio. El papá llamó a sus sirvientes, donde él pensaba que lo iban a poner, a que lo limpiaran. Me imagino que lo bañaron ahí enfrente de todos, le quitaron todo lo sucio, le quitaron el pelo largo que pudo haber traído y lo dejaron limpio, lo limpiaron, lo dejaron guapo para su papá, le pusieron ropa nueva, le pusieron un anillo de oro, eso significa que lo pusieron como que fuera un príncipe, y le trajeron sandalias. Y le dijo el papá todavía, maten al ternero más gordo y hagan una gran fiesta. El papá no lo recibió con enojo, al contrario. El papá quería que celebraran porque era como que su hijo hubiera vuelto a la vida. El papá tenía la certeza de que su hijo iba a cambiar.
Y dice el versículo 24, porque mi hijo ha regresado. Y es justamente lo que te decía. Y es como si hubiera muerto y hubiera vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y lo último me gusta lo que dice. Y comenzó la fiesta. Mi hermano, comenzó la fiesta. Así es cuando tú y yo nos arrepentimos. Cuando tú y yo aceptamos que somos pecadores y que hemos cometido cualquier cantidad de errores, y venimos ante nuestro amado Dios y le decimos, papito, perdóname, yo he pecado contra ti, me he apartado de tus caminos, he hecho cosas que a ti no te agradan, pero hoy vengo delante de ti y me postro ante tu presencia y te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Perdóname. Ese es el momento más lindo. Y ese, como lo decía el punto que estaba leyéndote ahorita, cuando reconocemos nuestros errores delante del Señor, es momento de fiesta, es momento de festejar. La Biblia dice que en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando nosotros nos arrepentimos, nuestro Padre Celestial celebra en gran manera, porque un pecador se arrepintió. Porque al hijo que él estuvo esperando que regresara a casa, regresó. Te recuerdo cómo se llama esta prédica. El Padre de misericordia. El Padre de misericordia. El Padre de misericordia. Un Padre que tiene una gran misericordia por cada uno de nosotros. Aunque nosotros fallamos, Dios permanece fiel. Te quiero leer la conclusión. Cuando nuestro mayor interés es por las cosas materiales, muchas veces desviamos nuestra mirada del mejor objetivo, que es seguir a Cristo. Que en la vida tenemos la oportunidad de tomar buenas o malas decisiones, pero está en nosotros el poder tomar la mejor decisión. Pero al conocer a Cristo y leer su palabra, tenemos un camino más seguro, porque es entonces que podremos reconocer nuestros errores y poder enmendarlos. Amén. Quiero invitarte a ti, que te has alejado de los caminos del Señor. No fue por pura casualidad que te detuviste o te llegó la notificación de la página de Iglesia Familia de Dios o de Conexión. No fue el Señor que te estaba llamando. De verdad, si tú te conectaste con nosotros el día de hoy, fue justamente por eso. Porque tu Señor te quería hacer esa invitación, esa gran invitación. Él estaba como el Padre a la ventana esperando de que su Hijo volviera. Así está Él, esperando a que tú regreses. Y este es tu momento. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y repitas una oración sencilla, sencilla. Si nunca has orado o si nunca habías sabido lo que es orar, te voy a comentar. Orar es hablar con Dios. Orar es lo más lindo que podemos hacer. Le vamos a expresar a papá lo que sentimos en nuestro corazón por Él. Es platicar con Él. Amén. Cierra tus ojos conmigo. Padre, gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú me has dado. Yo te pido que me perdones con todo mi corazón de todos mis pecados. Señor, yo reconozco que me alejé de tus caminos, pero hoy vengo delante de ti como este hijo menor, arrepentido, pidiendo tu misericordia. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme acepto delante de tus ojos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. La oración es una oración muy sencilla la que acabamos de hacer. Pero si tú la hiciste, déjanoslo saber, dejándonos un inbox
O si bien te parece, en la parte de abajo aparecerá el número de teléfono para que tú te puedas comunicar con nosotros por medio de WhatsApp y te podamos enviar también literatura para poderte apoyar en este crecimiento. Mi amado hermano, solo me resta hacer dos oraciones más. Una, no quiero desaprovechar la oportunidad que tenemos de orar, mis hermanos. Señor, aquí en nuestra Guatemala hemos tenido tantas personas que están padeciendo lo del COVID. Ya ahorita rebasamos los 11,000. Es duro, mis hermanos. Es duro. Pero también hay personas que han perdido su empleo por esta misma pandemia. Pero quiero que pidamos el día de hoy a nuestro amado Señor Jesús y pedirle que tenga misericordia de ellos. Y si tú el día de hoy te arrepentiste de tus pecados y oraste con nosotros, venite con nosotros, mi hermano, y oremos en este momento. Amén. Inclinemos nuestro rostro todos. Padre amado, venimos delante de ti. Señor, venimos a clamarte a ti que tú tengas misericordia de nuestra bella Guatemala, Señor. Que tú tengas misericordia del resto del mundo, Señor, de toda Centroamérica, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Señor, de México, Estados Unidos, Canadá, Señor, de toda Sudamérica, de toda América, Señor, del mundo entero, Señor. Padre, esta enfermedad está dejando secuelas muy grandes, Señor. La economía está siendo golpeada enormemente. Señor, muchos están sufriendo porque no pueden trabajar, Señor. Ayuda a mis hermanos, por favor, te lo suplico. Señor, a mis hermanos que han perdido el empleo, por favor, provéeles fuente de ingreso para que ellos puedan proporcionar a sus hijos, a su esposa, el alimento diario, Señor Jesús. No permitas que en su casa falte la alimentación. Señor, te lo suplico con todo mi corazón. Provéelo, Señor Jesús. Provéeles, Señor. Aun si las personas no te conocen, provéeles, papito lindo. Te lo suplico. Señor, y si a uno de mis hermanos están contaminados con este virus, realmente te pido a ti que tú los sanes, que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, papito lindo, que tú donde ellos estén, si están en casa asintomáticos o si están ya recuperándose ya para salir de esto, recupéralos pronto, Señor. O si están en camillas, si están entubados, Señor, tú tienes misericordia de ellos, papá. Ten misericordia de ellos, papito lindo, Señor, te lo suplico. Opera un milagro en sus vidas. Dales esa sanidad, dales esa salud. Señor, solo a ti podemos clamar. ¿A quién iremos, pues, Señor, si solo tú tienes esas palabras de vida? Solo tú tienes, Señor, el poder para sanar. Solo tú tienes, Señor, ese amor para perdonar, Señor. Ayuda a mis hermanos, te lo suplico, Señor. No permitas que esta pandemia siga creciendo, Señor. Señor, eres tú mayor que esta pandemia, papá. Eres mayor que cualquier cosa, Señor Jesús. Te amamos, Señor, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Padre amado, Señor, creemos en ti, Señor, y creemos que tú aún el día de hoy sigues haciendo milagros, papá. Gracias, Papito Santo, Señor. La gloria es para ti, Señor. Gracias, papá. Señor, por último, Señor, queremos bendecir a nuestras autoridades, Señor Jesús, a nuestro gobierno, a nuestros pastores, papá. Bendícelos, Papito Santo. Te lo suplico con todo mi corazón, guárdalos, ayuda al gobierno a tomar las mejores decisiones, que sean conforme a lo que tú tienes planificado, no lo que ellos han planificado, Señor. Señor, dale la guianza, Señor, para firmar los decretos y todo lo que ellos tengan que hacer conforme a lo que tú querías que hicieran, papá. Señor, guarda a los pastores, papá, para que pueda seguirse predicando tu palabra el día de hoy, papá. Y el día de mañana, Señor, hasta el momento que tú quieras arrebatar a tu iglesia de este mundo, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, por último, dos cosas más. Sí, ya te dije dos cosas anteriormente, pero hoy sí, te lo prometo, dos cosas más. Una, vamos a orar por la ofrenda y el diezmo. Tú podrás decirme, mi hermano, pero ahorita estamos en época de pandemia. Sí, mi hermano. Pero tenemos que seguir dando a la hora del Señor. Te hablo a ti, miembro de Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Aquí abajo aparecerá un número de cuenta donde tú puedes hacer efectivo tu depósito. Si eres de cualquier banco del sistema, tú puedes hacer transferencia perfectamente a ese número.
Quiero que oremos. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús vengo delante de ti a rogar por la vida de mi hermano, que hará efectiva su ofrenda esta semana, o este día, o cuando tú le permitas hacerlo. Señor, ayúdalo, Señor Jesús, a que puedan seguir sembrando tu obra y seguir siendo bendecidos ellos también. En el nombre de Jesús, papito lindo, provee ingresos, papito lindo, y que tu obra pueda seguirse expandiendo por donde tú quieras que vaya, papá. En el nombre de Jesús, muchas gracias, papito lindo. Amén. Ahora sí, por último, te invito a que no te pierdas los servicios de nuestra amada iglesia los días miércoles y viernes que se transmiten por radio exclusiva, por Canal 27 y por las redes sociales. Son la bendición que podemos tener de poder seguirnos congregando. Yo he visto tantos memes, mis amados hermanos, que dicen, cuando llegue el momento de regresar a la iglesia iremos todos felices. Ahora tenemos la oportunidad de conectarnos desde casa, desde la comodidad de nuestro sillón, a nuestra iglesia. Conéctate también con ellos. También te invito a que el día sábado hay servicios a las 4 y a las 7 de la noche para que sigas conectado con el Señor. Y el domingo, mi hermano, desde las 7, 9, 11, 4 y 6 de la tarde, no te puedes quedar sin poder recibir la palabra del Señor. El servicio de las 11, te recuerdo que se transmite también por radio exclusiva y por Canal 27. Dios te bendiga, mi amado hermano, y te espero el próximo sábado. Bendiciones.